Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 33, 12. Buenos días, los saludo hoy 23 de julio, mes donde declaramos Colombia, tierra de bendición. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Meditaremos en Nación Bienaventurada. Dios te mire con agrado y te dé paz. Les invito a que estemos atentos a nuestro tema Nación Bienaventurada. Ese es nuestro tema para esta mañana. Pido que esté muy atento a esta palabra. Estuvimos el jueves pasado acá, 20 de julio, como acostumbramos a hacer ya por varios años. Nos reunimos en ayuno y oración para bendecir nuestra nación, para declarar Colombia tierra de bendición. Y es muy importante mirar cómo podemos ser bendición para esta nación, cómo podemos hacer que Colombia sea realmente una nación bienaventurada. En Salmos 33, el verso 12, Salmos 33, verso 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Así que, ¿cómo es una nación bienaventurada según la Biblia? ¿Qué nación es bienaventurada? Dice dos cosas al respecto. Lo primero que dice es: cuyo Dios es Jehová. Y lo segundo que dice: el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Esas dos cosas están en paralelo y hemos aprendido que esa estructura gramatical de paralelo, separadita por comas, nos muestra que son sinónimas. Es equivalente decir nación cuyo Dios es Jehová a decir el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Nosotros podríamos decir sin lugar a dudas que para Colombia Dios es Jehová. Sí, para toda Colombia. Podemos decir que toda Colombia tiene al Señor como Dios. No, ¿cierto? ¿Quisiéramos eso? ¿Queremos que Colombia sea una nación bienaventurada? De acuerdo a esta definición o lo que nos dice Salmos 33, 12, ¿Colombia es una nación bienaventurada en este momento? ¿Qué le faltaría? Que toda Colombia reconozca a nuestro Señor como Dios. Y nuestro tema es así porque nosotros tenemos un papel muy importante para hacer, para lograr que Colombia sea una nación bienaventurada. Por favor, vamos a Génesis capítulo 12. Pienso que todo empezó allí, ese nuevo comienzo que el Señor tiene con la humanidad en Génesis capítulo 12. Mientras que nos ubicamos en Génesis 12, quiero decirles o recordarles que el Señor tuvo un nuevo comienzo con la humanidad a la altura de Génesis 12. Y ese nuevo comienzo desde Génesis 12 es el que rige actualmente. El Señor no ha hecho nada más, y quiero decirle, no hará nada más, nada distinto a lo que ya hizo a la altura de Génesis 12.
Por más que el hombre falle, así como falló entre Génesis 1 y Génesis 12, entre Génesis 1 y Génesis 12 vemos 4 grandes caídas de la humanidad. Después de Génesis 12 vemos que el hombre sigue cayendo. Sin embargo, el Señor no va a hacer algo distinto a lo que ya hizo en Génesis 12. A medida que el hombre iba cayendo entre Génesis 1 y 12, el Señor iba haciendo algo más. Hizo 4 cosas. La cuarta fue la que hace aquí en Génesis 12 y de ahí en adelante no hace nada más. Dependemos enteramente de lo que el Señor hizo allí. En los 3 primeros versículos de ese capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 12 el Señor formalmente empieza nuevamente con la humanidad. Es un nuevo comienzo. Él deja aparte el linaje creado y empieza con un linaje llamado. Eso lo podemos ver, confirmación de esto, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, el linaje llamado. Así que el primer llamado es Abraham. Aquí en el verso 1 vemos que el nombre es Abraham. Luego sabemos que un poco más adelante ese nombre lo cambió por Abraham. Es el primer llamado de Dios. Después de él muchos hemos sido llamados y formamos parte de lo que aquí dice el verso 2: y haré de ti una nación grande. Nosotros pertenecemos a esa misma nación, la nación de Abraham. Dígale a la persona que está allí, porque pareciera que no se lo cree, dígale: ¿perteneces a la nación de Abraham? El apóstol Pablo nos explica muy bien que por la fe venimos a tener parte de esa nación. Es por la fe que somos descendientes de Abraham. Por eso podemos llamar a Abraham nuestro padre, Padre Abraham. De ahí venimos, somos hebreos, somos cruzadores, tal como el primero que fue Abraham. Eso implica que las bendiciones que recibió Abraham sobre sí vienen sobre todos nosotros, porque estamos en la misma línea, somos descendencia de él. Así que esto que dice en el verso 2 es para nosotros hoy en día también. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El Señor está formando una nación que no es pequeña, una nación que es una nación grande. Dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Nosotros somos una nación que tiene asegurada la bendición de Dios. Por eso es que podemos cantar con toda propiedad que las bendiciones nos siguen. Nosotros no tenemos que estar detrás de una bendición. Reciente la hermana Ángela nos compartió una prédica del pastor José Ordóñez, allí en el grupo Getsemaní, y una de las cosas que él explica es eso: nosotros no tenemos que estar luchando, guerreando, esforzándonos, matándonos detrás de las bendiciones, cuando somos una nación que ya tiene la bendición asegurada. Lo que pasa es que lo único que tenemos que hacer es ponernos en línea. Digamos esto, por decir algo: si la bendición la podemos ver como una línea, como un rayo, como un rayo de luz que viene a este lado, a mi lado derecho, lado izquierdo de ustedes, y yo no estoy en línea con esa bendición, lo único que tengo que hacer es alinearme. Me pongo en línea y la bendición me va a dar. Si yo me pongo en línea, vaya donde vaya, la bendición me va a seguir, porque no es una cosa que yo esté procurando, es una cosa que Dios ya hizo. Lo único que tengo que hacer es ponerme en línea.
Pero no solamente nos bendecirá, tenemos la bendición asegurada, sino que dice, engrandeceré tu nombre, que era una de las cosas que llevó al hombre al fracaso, el cuarto fracaso. Eso lo podemos leer en el capítulo anterior, Génesis 11. Ellos quisieron hacer un gran nombre, en vez de seguir invocando el nombre del Señor, dijeron, hagámonos un gran nombre. Nosotros no necesitamos esforzarnos por eso, por hacernos un gran nombre. No debemos estar cuidando tanto la reputación, solamente, vuelvo a decir, ponernos en línea de la bendición. Y el Señor se va a encargar también de engrandecer nuestro nombre. Y luego dice, y serás bendición. El Señor no solamente nos bendice, sino que nos capacita para ser bendición para otras personas. El verso siguiente, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en Abraham todas las familias de la tierra. ¿De acuerdo? Luego, entre el capítulo 12 y el capítulo 22, hay un desarrollo muy amplio acerca de este llamado, de esa bendición y de esa implicación para hacer bendición a todas las familias de la tierra, que usted puede deleitarse leyendo entre Génesis 12 y el 22. Pero hoy vamos a centrarnos en cómo nosotros podemos, eso que ya tenemos, hacerlo realidad. ¿Cómo lo podemos hacer realidad hoy, mañana, esta semana que viene? ¿Cómo podemos disfrutar la bendición de Dios? ¿Cómo podemos ser bendición para otros y particularmente bendición para nuestra nación? Procurando que nuestra nación sea una nación bienaventurada. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 3, casi al otro extremo de la Biblia. Gálatas capítulo 3, verso 16. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, lo que acabamos de leer en Génesis 12, y a su simiente. Quiere decir eso, que toda la descendencia tiene esa bendición. Pero mire que dice su simiente, como él explica. Sigue diciendo el verso 16, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa es la simiente en la que tienen la posibilidad todas las familias de la tierra y todas las naciones de la tierra tienen la posibilidad de ser bendecidas en esa simiente, en Cristo. Nosotros por la fe somos descendientes de Abraham y entonces heredamos toda esa bendición. Y como tenemos esa simiente, esa semilla que es Cristo, podemos ser bendición para todas las familias de la tierra. Es en Cristo que lo podemos hacer. Ese es el poder, esa es la capacidad que el Señor nos ha dado de ser bendición. Nosotros debemos continuamente bendecir, como reflexionamos en la última parte del ayuno el jueves. El Señor nos ha mandado a bendecir. El apóstol Pedro nos exhorta a que si recibimos maldición, nosotros no debemos contestar con maldición, sino que él dice que por el contrario, contestamos con bendición. Así que un hijo de Dios tiene varias alternativas. Cuando lo maldicen, ¿puede maldecir o no? Tristemente sí. Pero también puede obedecer la palabra y bendecir. Pero hay un tercer asunto que puede hacer el creyente y es quedarse callado. Lo maldicen y bueno, yo no voy a llegar a maldecir, me quedo callado. Y puede parecer algo espiritual el asunto, pero no es completo. No debemos quedarnos callados ante una maldición.
debemos ser más agresivos y debemos contestar con una bendición. Estamos llamados para bendecir. Tenemos todo para bendecir. Dejemos salir la bendición por nuestra boca. ¿Qué tal si aprovecha y le da una bendición a la persona que tiene cerca? Si tiene una o dos, dígale: Dios te bendiga. O te bendigo con prosperidad, te bendigo con salud, te bendigo con poder, con la gloria de Dios llenándote, lo que usted diga. Dígame algo, Oscar, dígame. Eso, Oscar. Dios te bendiga, Dios te llene de su gracia, de su poder, dirija tus pasos todos los días de tu vida, conceda los deseos de tu corazón, que te bendiga a ti y a toda tu familia, que bendiga la obra de tus manos. Nosotros tenemos, no es cuestión nuestra, es de Dios. Entonces abramos nuestra boca en bendición para todas las personas. Amén. Además, leímos allí, no lo comenté, allí en Génesis capítulo 12, que si una persona bendice a Abraham o a su linaje, Dios directamente bendice a esa persona. Y también dice que si alguien maldice a Abraham o a alguien de su linaje, Dios lo maldice. O sea que no se vaya a meter con un creyente. Pues no se meta con nadie, pero menos con un creyente. No hable mal de un creyente, así tenga razón. Aguántese. No quiere decir que alcahuetee, pero no maldiga. No maldiga al presidente, no maldiga al gobierno, no maldiga a los que piensan distinto, no maldiga a los que piensan igual, no maldiga, mucho menos no maldiga a un creyente. No lo haga. Ese creyente, usted como creyente está blindado, y usted no provoque que otra persona lo maldiga, porque la otra persona en su ignorancia lo maldice a usted y se mete en un lío esa pobre persona. Usted está blindado de bendición, así que tenga mucho cuidado. No maldiga a nadie, y menos a un creyente. Bendiga siempre. Esa bendición entonces nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:16, que depende de una simiente, de una semilla que es Cristo. Quiero que miremos ahora como una especie de radiografía de qué es lo que puntualmente usted y yo debemos hacer para procurar que Colombia sea una nación bienaventurada, o que el país donde estás, los que vean esta prédica en el canal de YouTube, cómo hacer que el país donde estás sea una nación bienaventurada. Vamos por favor nuevamente a Génesis y vamos a mirar nuevamente a Abraham. Vamos al capítulo 18 de Génesis. Génesis capítulo 18, desde el verso 17 hasta el final, hasta el 33. Génesis 18, desde el verso 17. Son muchos versículos, quiero que los vayamos mirando por partes. Mientras todos nos ubicamos en Génesis 18, 17, quiero comentar que entre los capítulos 1 y 17 de la Biblia, en ningún lado encontré una intercesión, una oración de intercesión. ¿Sabe qué es intercesión? ¿Qué es interceder? Pedir por alguien, ¿cierto? Orar por otra persona. Intercesión. S-E-C-I-O-N. No intersección. Intersección es un asunto matemático, geométrico. Es la unión de dos o más líneas. Por favor, no diga a la gente que va a la iglesia porque va para la intersección. A menos de que quiera decir que se va a juntar con otros hermanos, ahí sí. Voy para la intersección para hacer intercesión con ellos. Puede ser, ¿no? Pero intercesión. La primera intercesión que se registra en la Biblia está en Génesis capítulo 18. Posiblemente antes,
otras personas hayan orado, yo creo que sí, pero no está el registro, pero en el capítulo 18 sí. Así que por ese principio que hemos aprendido ya por años de la primera aparición o la primera ocurrencia de un asunto en la Biblia, nos damos cuenta que hay un concepto importante, una semilla. Génesis es un libro lleno de semillas que se deben sembrar y se deben germinar y desarrollar durante toda nuestra vida. Y hay una semilla que nos explica aquí sobre la intercesión. Aquí me adelanto un poquito a decir que lo que tú y yo debemos hacer fundamentalmente, desde ya, para que nuestra Colombia sea una nación bienaventurada es interceder. Y lo vamos a mirar acá en este capítulo 18. Los primeros 16 versículos de pronto son los versículos más maravillosos que pueden haber de pronto en todo Génesis. Son sencillamente espectaculares. Hay una comunión allí tan importante, una comunión de Abraham con el Señor impresionante. Está registrada en los primeros 16 versículos de Génesis 18. Para llegar a esa comunión, a esa plenitud en esa comunión, para que Abraham y Dios hablaran como si fueran dos amiguitos que se encuentran por ahí. ¡Hola, qué más! ¿Cómo estás? Ahí no vemos a Abraham diciendo, oh Padre, nada de oh Padre. No está como a veces oramos nosotros, que parece que estuviéramos declamando. Pues es bonito y hay momentos para eso, pero ese no era el momento para Abraham. En esos primeros 16 versículos él no le dice oh Padre, ni siquiera le dice Padre ni le dice amado Padre, no, charlan como dos amigos. Un nivel de comunión tan tremenda para charlar con Dios como si fueran amigos. Él pasa un tiempo con él, come con él, descansa con él, se sientan debajo de la sombra de un árbol a charlar allí, toman un refresco juntos, están charlando de una manera espectacular. Para llegar a ese capítulo 18, a ese nivel de comunión, han tenido que pasar otras cosas antes. Todos debemos llegar a ese nivel de comunión, por supuesto. Para llegar allí tenemos que pasar por otras cosas antes, como por ejemplo en el capítulo 17 hay algo fundamental y es la circuncisión de la carne. Cuando nosotros por fin decimos no a la carne, peleamos con la carne, nos negamos a la carne, no quiere decir que hasta ahí llegaron nuestros problemas con la carne, pero desde el momento que le hacemos oposición abierta a la carne, no me voy a dejar llevar, que porque esto lo quiero hacer, lo voy a hacer, no, que porque estoy pensando esto, lo voy a hacer, no, voy a consultar todo con Dios. Cuando tengo ese principio en mi vida, he dado de pronto el último gran paso en mi vida para ahora sí lograr tener una comunión plena con Dios. Pero antes de ese capítulo 17, antes de esa circuncisión de la carne, han pasado otras cosas. Como por ejemplo, Abraham una y otra vez se equivocó y ponía confianza en su carne. Él tuvo que darse cuenta. ¿Cómo le pone fin a la carne en el capítulo 17? Porque antes se dio cuenta que por ahí no era. Y para darse cuenta se tuvo que equivocar. Y el Señor en su misericordia le permitió ver lo errado que estaba y que tenía que renunciar a hacer las cosas en su carne por sus propias fuerzas, por su pensamiento o por su sentimiento. Y antes de eso, antes de esas pruebas para él aprender, tuvo que acostumbrarse a buscar la presencia de Dios. Recuerden que desde Génesis capítulo 12, desde el llamado de Abraham, la Biblia nos muestra que él era un hombre de altar. A él donde iba, él buscaba un altar para comunicarse con Dios. Y antes de poder ser un hombre de altar, y eso está en el capítulo 12 de Génesis que les leí, se necesitó que Abraham le creyera a Dios y lo siguiera. Pero antes de que Abraham le creyera a Dios y lo siguiera, se necesitaba que Dios lo llamara.
Si Dios no lo llama, no hubiera podido hacer absolutamente nada. Nosotros podemos hacer algo sobre la base del llamamiento de Dios. Hoy en día es igual. Como les digo, el Señor no va a hacer nada más. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos llama a ser parte de esa nación grande. No hay más. No hay otra cosa. ¿Que lo hacemos en Cristo, como nos enseña Pablo en Gálatas 3:16? Claro que sí, es en Cristo. Cuando creemos en Cristo somos parte de esta nación y ya vienen todas las bendiciones. Entonces, ya hemos sido llamados. ¿Cuántos de los que están aquí creen en el Señor como el Salvador? Levanten por favor su mano. Creemos en el Señor, gloria a Dios. Creemos, el Señor Jesús es nuestro Salvador. Es el Hijo de Dios. Murió en la cruz por nuestros pecados, al tercer día resucitó entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre y también ha sido impartido a nosotros para que nosotros vivamos por Él. Ahí estamos todos, ya hemos sido llamados y además hemos dado otro paso, hemos creído ese llamado y lo estamos siguiendo, gloria a Dios. Vamos a pasar necesariamente por varias cosas. Necesitamos acostumbrarnos a invocar el nombre del Señor donde quiera que vayamos. En cualquier situación que tengamos, tenemos que, así como Abraham lo hizo, acostumbrarnos a buscar la presencia de Dios para todo. Y vamos a equivocarnos. Vamos a hacer cosas a veces consultando con Dios, a veces sin consultar. A veces hacemos lo que Él dice, a veces no. Nos vamos a equivocar hasta que vamos madurando y nos damos cuenta, pues qué tontería. Si el Señor tiene la razón en todo, ¿para qué voy a hacer mi voluntad? Hago la de Dios. Y cuando ya renunciamos a hacer la voluntad nuestra, a hacer lo que dice nuestra carne, entonces estamos listos para tener una plena comunión con Dios. Y para los que les gusta, los que son curiosos y quieren mirar de qué se trata, les invito a que no hoy, o bueno, hoy, pero no acá, en este momento, miren en Génesis 18 los primeros 16 versículos, que me parecen los 16 versículos de los más poderosos que hay en toda la Biblia. Muy bien, hoy nos corresponde lo que sigue, el resultado de todo ese proceso y el resultado de llegar a esa comunión es una poderosa intercesión. Hermanos, para interceder adecuadamente tenemos que estar en una plena comunión con Dios. Y para estar en una plena comunión con Dios, ya les he hecho un recuento de todo lo que vivió Abraham. Pero todo se origina en una comunión con Dios, porque miremos los versículos 17 al 21. Génesis 18, versos 17 al 21 dice: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Hagamos una pausita allí y miremos lo tremendo del orden de las cosas. Dice el Señor en el verso 17: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, se lo voy a ocultar a Abraham. Abraham no sabía nada. El que sabe es Dios. Lo que Dios va a hacer, él lo sabe. Pero él dice, le voy a encubrir esto a Abraham. Así que lo primero que quiero decir en cuanto a la intercesión es que no es una iniciativa de la persona. La intercesión es una iniciativa de Dios. El primero que toma acá, el primero que habla es Dios. El que toma la iniciativa es Dios, no nosotros. Nosotros no debemos escoger una lista de cosas, a ver, intercedemos por cuál. Vamos a interceder por estas. Esa no es la intercesión, así no es. Puede ser bonito, de cierta manera útil, pero no es la intercesión como tal. La intercesión
es iniciativa de Dios. Diga, la intercesión es iniciativa de Dios. Dice que si le va a encubrir, pero luego dice, ¿por qué dice que no le va a encubrir? El verso 18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, es decir, lo primero es, si yo ya le hice el llamado, ¿cómo lo va a encubrir si yo ya lo llamé? Así que la intercesión solamente es para los llamados. Son varias cosas que nos enseñan aquí sobre la intercesión. Iniciativa de Dios y solamente es para los llamados. Sigue diciendo el versículo 17, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, es para los llamados. Verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El Señor tenía una convicción, sabía cuál iba a ser la actitud de Abraham. En una palabra, ¿cómo podemos llamar eso que Dios sabía acerca de Abraham? ¿Qué iba a hacer Abraham? Obedecer. Obedecer. Así que la intercesión es para los obedientes, los que obedecen al Señor. ¿Por qué el Señor le revela a Abraham esas cosas? Porque primero es llamado y segundo es obediente. Si es llamado pero no obedece, todavía no le va a revelar nada hasta cuando él obedezca. Por eso mire que fue llamado a la altura del capítulo 12 y ha pasado muchas cosas. Estamos a la altura del capítulo 18, ya está listico y hay una situación en la tierra. El Señor va a destruir Sodoma y Gomorra, pero no se lo va a encubrir a Abraham. ¿Por qué? Número uno, porque es llamado, y número dos, porque es obediente. ¿En qué consistía la obediencia? ¿Qué nos dice ese versículo 19? ¿En qué consiste la obediencia de Abraham? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Y qué más dice? Haciendo justicia y juicio. Abraham iba a mandar a su familia a que hiciera justicia, fundamentalmente, a que obedecieran al Señor. El Señor necesita ver justicia. Diga, el Señor necesita ver justicia. Obedecer para Abraham implicaba que le enseñara a la familia a hacer justicia. Y si usted mira bien el verso 19, ¿quién es el primero que tenía que hacer justicia en esa casa, en esa familia? Mire bien el verso 19. Abraham, ¿cierto? Porque dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Abraham iba a hacer justicia, él iba a hacer justicia. Y le iba a mostrar a toda su familia cómo es que se hace la justicia. Él iba a hacer justicia y les iba a mandar a ellos, ustedes van a ser así como yo. Ustedes van a orar, ustedes van a adorar, ustedes se van a congregar, ustedes van a bendecir, ustedes van a obedecer la palabra, ustedes van a tener comunión con Dios. Todo eso, ustedes no van a depender de la carne. Todo eso se lo tenía que enseñar Abraham a su familia, primero haciéndolo él y luego mandándoselo. Mire que dice el verso 19, yo sé que mandará, no dice yo sé que rogará. ¿Dice que rogará? ¿Dice que dará una sugerencia a su casa? No, ¿qué va a hacer? Le va a mandar, le va a mandar, le va a mandar a la casa, le va a mandar a su familia. Verso 19, porque yo sé que, ¿qué dice tu Biblia? Yo sé que, mire que no dice yo sé que obligará. ¿Dice obligará? Yo sé que obligará. No, no va a rogar, no va a sugerir, pero tampoco va a obligar. Lo único que va a hacer es ¿a qué? A mandar. ¿La familia puede obedecer? ¿Puede desobedecer? Sí, pero por lo menos el cumplimiento de Abraham es que él va a obedecer, él va a mostrar justicia y va a mandar. De ahí en adelante se apela a que haya también una obediencia, que sigan el ejemplo de Abraham. No necesariamente va a ser así, pero la parte que le toca a Abraham es, ya es llamado, listo,
ya está obedeciendo, listo, ahora tiene que mostrar una justicia, un proceder justo, es decir, un proceder que agrade a Dios. Eso lo tiene que hacer él, y darle ejemplo a su casa, y mandar a su casa. De ahí en adelante, cada uno tiene que responder delante de Dios cómo lo va a hacer. Entonces, miren, lo primero que tenemos que hacer para interceder, para que nuestra nación sea una nación bienaventurada, es, después de ser llamado, obedecer. Luego, caminar con Dios para mostrar justicia y mandar a la casa que sea así. Eso es lo primero. Como Abraham ya tenía eso, entonces el Señor ahora sí le revela. ¿Qué es lo que le dice? Verso 20, entonces Jehová le dijo, tan hermoso, dice el verso 20, entonces Jehová le dijo, ¿a quién? A Abraham. Dice, no, ya he tenido este tiempo de comunión que usted va a leer en los primeros 16 versículos. Él ya ha pasado por todo este proceso y él es llamado, y yo sé que va a ser obediente, y no solamente él, sino que va a mandar a toda su casa para que haya justicia. Estoy listo para decirle a Abraham. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer? Destruir a Sodoma y Gomorra. Y tenía que pedirle permiso a Abraham. Entonces, ¿para qué le dice? Para que supiera, ve, voy a destruir, ¿listo? Ok. Para que supiera. ¿Para qué? Para que interceda. ¿Y para qué necesitaba que intercediera? ¿Por qué Dios necesitaba que intercediera? Porque estaba Lot allí. ¿Y quién es ese tal Lot? Sobrino de Abraham. Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero había un justo llamado Lot allí. Y Dios necesitaba que alguien intercediera, porque si no, cae todo el juicio también sobre Lot. Este es otro principio grandísimo. La intercesión es una necesidad, no solamente de nosotros, sino que es una necesidad de Dios. Dios no puede hacer nada sin que por lo menos una persona interceda. Recordemos el principio que hemos aprendido desde Génesis capítulo 1, verso 26. ¿Quién es el creador de todo? Dios. Y por derecho de creación le pertenece todo, incluyendo la tierra. Pero a nosotros nos puso de administradores. Nosotros somos no somos los dueños, somos los administradores. Nos dio la tierra para que la administremos. No nos dio los cielos para administrar, pero la tierra sí. Nos dio la tierra para que administremos, pero le pertenecen a Dios. Pero nosotros como administradores debemos hacer nuestra tarea. Dios, que es el dueño, no va a venir a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Todo lo que pasa acá es responsabilidad de nosotros. Todo lo que suceda, todo lo que pase o deje de pasar es responsabilidad del ser humano. Ahora, dentro del ser humano cae la responsabilidad sobre la iglesia, sobre los llamados que han obedecido y que caminan en justicia y que tienen comunión con Dios y que Dios les revela las cosas para que ellos intercedan. Es responsabilidad de nosotros. Dios necesita que la iglesia interceda para Él poder hacer algo. Se ha maldecido la nación mucho. Mucho. Qué horror. Este mes de julio, iniciando el mes, tuve mucho dolor. Desde el mes pasado, desde junio, mucho dolor al ver cómo se deshonra la nación, cómo se deshonran los símbolos patrios, la bandera, el escudo. Yo nunca le he parado tanta bola a eso. Yo estudié en un colegio donde nos enseñaron a respetar, a cantar el himno nacional. Me parece muy bonito, me parece muy importante. Es respetar el nombre, la identidad de una nación. Y cuando uno ama, respeta.
Pero ver la bandera al revés, ver el escudo de Colombia sin los textos que son, porque los textos son parte del escudo, verlos con unos colores distintos, ha sido lamentable. Todo eso está pasando con Colombia en este momento. Todo eso y más está pasando con Colombia. Pero Dios quiere bendecir, Dios quiere que Colombia sea una nación bienaventurada, pero Él no lo puede hacer sin la intercesión de sus llamados. Dios necesita la intercesión de sus llamados, necesita la intercesión de nosotros, su iglesia, y para eso tenemos que tener una comunión con el Señor. Solamente en la comunión con Dios Él nos va a mostrar qué es lo que tenemos que interceder, porque no es lo que nosotros pensamos. Imagínense que acá se ha polarizado tanto el país. Unos son de izquierda, los otros son de derecha en general. Entonces imagínense que unos de izquierda clamando a Dios una cosa y los de derecha otra. Así como en el clásico, ¿no? Todos los hinchas del Cali intercediendo pues para que gane el Cali. Los hinchas del América intercediendo, es una tontería. Y hay muchos creyentes que es así y ayunan. Sobre todo los del Cali. ¿No entiendes? Amén, dijo Uber. Eso no es interceder lo que deseamos, es interceder lo que Dios diga. Por eso es la iniciativa de Dios. Y si no estamos en comunión con Dios, vamos a interceder, perdonen la expresión, por cualquier tontería. O no por cualquier tontería, puede ser por algo importante, pero que no es conforme a lo que Dios quiere. Pero Dios le dice, me parece tan bonito como dice, le dijo, verso 20, pero entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Así que Dios necesitaba la intercesión de Abraham, porque es que estaba en peligro un justo llamado Lot. Él no le está diciendo abiertamente, Dios no le está diciendo a Abraham, lo que pasa es que voy a destruir esta ciudad y pues te acuerdas de tu sobrino, ¿no? Él está allá, entonces es por él. Él no le dijo abiertamente así. Pero en la comunión no era necesario ser tan explícito. En la comunión Abraham está diciendo, pero allá está mi sobrino. Sigue diciendo, vámonos ahora con el verso 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Me encanta ese versículo 22. No sé cuál me encanta más de todos los que vamos a ver hoy. Pero dice el verso 22, se apartaron de allí los varones. ¿Cuáles varones? Porque Dios estaba hablando ¿con quién? Con Abraham. Hasta Dios y Abraham. Pero también habían dos varones. En el capítulo siguiente nos podríamos dar cuenta bien que esos varones son dos ángeles. ¿De acuerdo? ¿Qué hicieron ellos? Se apartaron de allí y se fueron hacia Sodoma. ¿Alguien recuerda qué se fueron a hacer a Sodoma? A sacar a Lot. Pero todavía hacía falta algo. ¿Qué? Que intercedía. Mire, Dios dispone todo. Mire, es como, a ver, ¿a qué hora será que esta gente empieza a clamar? Yo hago así, pero no tengo mejor aquí. ¿A qué hora será que esta gente se pone a clamar? Ah, con razón, estaba al revés. Yo pensé que tenía 1:20. ¿A qué hora empiezan a clamar? Porque si no claman, no puedo hacer nada. Ya hasta los ángeles había desplegado el Señor, pero necesito que los justos, que los llamados,
que los obedientes, que los que están en comunión conmigo, clamen. Y dice el verso 22, se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero, me encanta ese pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Él permanecía ahí delante del Señor. Se fueron para Sodoma, pero Abraham estaba allí todavía delante de Dios. Él permaneció. El intercesor tiene que hacer eso, tiene que permanecer delante del Señor. Eso no es ahí por los laditos. Es que lo que va a suceder es una cosa grande. Es que cuando Dios pone la iniciativa, uno no queda tranquilo hasta que no clama. ¿No le ha pasado? Claro que sí. Usted no puede ni dormir. Trate de dormir, póngale que Dios le ponga a orar por alguna carga fuerte, trate de dormir. Entonces usted dice, no, yo me quedé dormido, entonces no le ha puesto la carga a Dios. Ay, ¿por qué no le habrá puesto la carga a Dios? Pues echemos para atrás. Antes de poner la carga a Dios, ¿qué había? Capítulo 18. Antes de que Dios le revelara esto a Abraham, ¿qué es lo que yo le digo que hay en los primeros 16 versículos? Una comunión plena. Dios no te ha puesto una carga así tan fuerte que no te deje ni dormir, te falta tener una comunión plena con Dios. No has tenido una comunión plena con Dios, vamos hacia atrás, capítulo 17, ¿qué te falta? Terminar con la carne. Y antes, entonces, hasta que llegamos al llamado. Pero cuando tenemos una comunión plena con Dios, Él nos va a revelar y nos va a decir algo que no nos va a dejar dormir hasta que no hablemos, hasta que no lo sacamos por la boca. Señor, libra a tal ciudad, libra a tal persona, bendice, etcétera, lo que el Señor ponga. Muy bien, Él permaneció allí. Sigamos ahora los versos 23 al 32. Versos 23 al 32 dice: y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también el justo con el impío? Voy a hacer una pausa allí. Una pausita, porque hay otro elemento importantísimo para la intercesión. Se acercó a Abraham, me encanta. Según el verso 22, ¿dónde estaba Abraham? Mire el verso 22. ¿Dónde estaba? Aún estaba delante. ¿Y qué dice el verso 23? Por Dios, yo me quedo sin aliento. Verso 22, ¿dónde estaba Abraham? Delante del Señor. Verso 23, ¿qué hizo Abraham? Se acercó. O sea, uno puede estar delante de la presencia del Señor y ya estando delante de la presencia del Señor, acercarse más. Por Dios, eso son palabras mayores, eso es una comunión extrema, pues. Entonces, no es que está delante, es que verso 23 permanece. Hasta los ángeles se fueron, pero él se quedó. Verso 23, se acerca. Tiene que ser muy delicado lo que le va a decir. ¿Qué le dice el verso 23? ¿Destruirás también el justo con el impío? Suena como atrevido. Pues ese es otro punto importantísimo para la intercesión. La intercesión tiene que ser atrevida. No irrespetuosa, pero sí tiene que ser atrevida. Porque mucha gente por miedo mejor no ora. Pero él le dijo a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? Mire que Abraham no le dijo, pero tú eres amor, tú amas a Lot. Él no le habló de amor, ¿o sí? Le habló de justicia. Otro ingrediente importantísimo, la intercesión. La intercesión, escúcheme, la intercesión se basa primordialmente en la justicia de Dios. No en el amor, no en el poder, no en la misericordia, no en la gracia, sino en la justicia. Por eso, para revelarle a alguien el asunto, se necesitaba que esa persona ya estuviera exhibiendo justicia, como vimos de Abraham. Ahora Abraham por fin ya
tuvo la revelación y el Señor ya le puso una carga para orar, una carga de intercesión en su corazón. Ahora apela a la justicia de Dios, diciéndole: ¿destruirás también al justo con el impío? Y cuando él dice justo, ¿en quién estaba pensando? En Lot. Él no le dijo: ¿destruirás también a Lot? No, porque la base no es el amor a Lot. O no, es que yo amo tanto a Lot, hazlo por mí. No, la justicia. ¿Destruirás también el justo con el impío? Verso 24: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Mire que ahora le habla de amor, pero después que ya le ha hablado de justicia. Quizá haya 50, dijo, entre toda esta ciudad. Posible que no hayan 50. Dios necesita justicia, listo. Si hay justicia en 50, no creo que, a ver, me la pongo así, a ver qué va a hacer. Mire que esto es una conversación de confianza. Es una conversación. Eso es como en aquellos tiempos, allá en el centro comercial, comprando unas zapatillas. Eso es regateando. ¿En cuánto me las deja? ¿Cómo hay que de 200? Tengo 120. Y el otro dice: no, 180 se las dejo. 130. 130 para llevarlas. No, pues, venga, ya eran 130. No, ya no. En 100. Bueno, en 100. Hay gente que sabe hacer eso. Abraham sabía hacer eso. Negoció, por así decirlo, con el Señor con 50. Y miren lo que dice verso 25: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Él está poniendo de relieve la justicia. Y entonces ahora el que está en líos no es ni siquiera Sodoma, no es ni siquiera Lot y tampoco Abraham. El que está en aprietos, ¿quién es? Dios. Este me puso entre la espada y la pared. Voy a destruir, hay un juicio, eso va, pero hay justos. Y el juez de toda la tierra, ¿cómo así? Hermanos, Dios quiere que lo retemos así, pero con una base de justicia. No le vamos a decir: no es capaz de darnos pues para construir todo lo que falta. No, una base de justicia. Él, si dijo algo, de ahí nos agarramos. Si no ha dicho nada, entonces clamemos que nos diga. Y cuando tenemos una comunión con Él, y cuando Él ya nos diga, de ahí nos agarramos y no nos soltamos. Y lo ponemos entre la espada y la pared a Dios. Lo ponemos en aprietos a Dios. Suena como incómodo, pero yo veo que Abraham está poniendo en aprietos a Dios acá. Versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. ¡Wow! Hermanos, ¿cómo podemos hacer que Colombia sea una nación bienaventurada? El Señor, si encontraba aquí en Sodoma 50 justos, iba a perdonar todo el lugar. Si el Señor encuentra en Colombia cierta cantidad de justos, va a perdonar no solamente esa cantidad, sino que va a perdonar todo el lugar por amor a esos que encuentre. Y así podemos hacer que nuestra nación sea una nación bienaventurada.
Versículo 27. Y Abraham replicó, está regateando el hombre, Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Es como pescando, ¿no? Suelta y coge, suelta y coge, porque de pronto me fulmina, de pronto me excedo y me fulmina antes que a Sodoma. Entonces se pone humilde y dice: soy polvo y ceniza. Se pone humillado. Verso 28. Quizá faltarán de 50 justos 5. Oye, sinceramente, este sabe negociar. La falla de esos 50 ¿era falla de 5? No, ¿era falla de qué? De toda la ciudad. Y ahora está diciendo que falla de 5. Ya está mirando no solamente los justos. De la cantidad de justos depende el destino de toda la nación. De la intercesión de los justos depende el destino de toda la nación. Entonces él habla de 5 por 5, que suena mejor. El que sabe regatear sabe cómo decir. Suena mejor por 5 que fallen. Entonces dice 28: quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí. Pues el Señor sí tiene sus cuentas claras, ¿no? No, a ver, si hay 45, Él se los restó, pero si hay 45, no la voy a destruir. Tremendo, eso está, pero tremendo. Verso 29. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora, mi Señor, si hablare. Quizá si hablare, viendo que hace rato está hablando. Pero es la manera, es una manera comedida. Así cuando estamos pidiendo que nos presten un local para nuestras reuniones, muy comedidamente les pedimos. Y no es hipocresía, es que estamos solicitando porque tenemos una necesidad. Y Él está diciéndole así: quizás se hallaren, en el verso 30, y dijo: no se enoje ahora, mi Señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallare allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez. Una vez, ¿sabe cuántas veces ya llevaba? 6 veces. Dice que si hablare una vez. La ultimita. La ultimita. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Uy, qué espectacular. Espectacular. No la destruiré. 50, ¿cuántos justos en Sodoma? 10. 50 a 10, no la destruyo. No la destruyo no destruye los 10, ni a los otros tampoco. ¿Y por qué? Por amor a esos 10. Pero se necesitó que alguien se lo dijera, lo pusiera entre la espada y la pared, lo incomodara, lo desafiara con su justicia. Y dijo: tiene razón, no puedo, no lo destruyo por causa de esos 10. Ahora, ¿el Señor destruyó Sodoma y Gomorra? Sí. O sea que, ¿quiere decir eso? No habían 10. Según el relato, Él no siguió disminuyendo. Y Él no siguió mermando. Pienso que no le faltó a Él coraje, no es que le haya faltado valor o decisión. Yo lo veo muy decidido. Es que nomás decir por 50 ya es
lanzadísimo. ¿Cómo así que va a perdonar toda esa ciudad pecaminosa por 50 justos? Y rebajó hasta 10. Muy intrépido, valiente, decidido. ¿Por qué no siguió rebajando? Yo pienso que esto lo hizo en comunión, guiado por el Señor. El Señor empezó, el Señor lo guió hasta 10 y no sintió en su corazón pedir por 8, por 7, por 5, hasta 10. No sé para Colombia cuántos sean. No sé si el Señor dirá, si hay 1 millón de justos, no la destruyó. Si hay 2 millones, si hay 10 millones, o si hay 500,000 justos, o 100,000, no sé cuál es la medida, Dios sabrá. Dios sabe esa medida, algún día lo veremos. Dios sabe esa medida, y también otra medida que es mencionada aquí en el capítulo 18, la medida de la maldad. La maldad de una nación tiene un tope que es medido por Dios. Algún día lo veremos. El Señor es el que sabe cuántos justos se necesitarán acá. Pero hay una cosa que nosotros sí sabemos ya, y es que se requiere interceder. Y si el Señor ve a un pueblo, su pueblo llamado, que le ha obedecido, que está mostrando justicia, clamando por la nación, el Señor, por amor a los justos que encuentren en esa nación, no destruirá la nación. El último versículo, el 33, dice: y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Quién dijo la última palabra en esa oración? ¿Dios o Abraham? Miremos verso 33. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Y Abraham volvió a su lugar. O sea, ¿quién fue el que dijo amén aquí? ¿Dios o Abraham? Dios. Una oración de intercesión la acaba Dios. ¿Quién la inicia? Dios. ¿Quién la acaba? Dios. Nosotros pensamos que nosotros cuando decimos amén ya podemos ir a dormir. No, es cuando Dios diga. Dice: y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y después sí, Abraham volvió a su lugar. Nosotros tenemos que interceder hasta que Dios diga: ya no más. Como una vez le dijo a Pablo. Pablo estaba orando por una cosa de él. Oró y oró hasta que el Señor le dijo: ya no más. Ese fue el amén. Dios es el que empieza la intercesión y Dios es el que la termina. Y termino mostrándoles algo que nos está pasando en este momento a la iglesia del Señor, particularmente a Getsemaní. Génesis 19, el siguiente capítulo, Génesis 19, verso 29, dice: así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Dónde estaba Lot? En Sodoma, ¿cierto? Él había ido extendiendo, dice la palabra, sus tiendas hasta Sodoma. Me gusta mucho como dice la escritura, extendiendo. O sea, ¿Lot era justo o no? ¿Qué dice la Biblia de Lot? Justo. Lo recordamos, la Biblia lo llama el justo Lot, porque él iba con Abraham, para él también era la bendición. De eso hablamos la otra vez, creo que fue en el 2021. Él era justo. De hecho, en ese momento, el pueblo de Dios se componía de 2 familias: la familia de Abraham y la familia de Lot. Ese era el pueblo de Dios, 2 familias. Pero Lot fue extendiendo sus tiendas hasta Sodoma. Él no se fue de una: yo me voy a ir a Sodoma. No se fue de una para allá. Escúcheme, por favor. Así no recuerden nada más de lo que le he dicho hoy. Recuerde este pedacito. Él no se fue de una para Sodoma.
Él no contrató un trasteo para irse a Sodoma con su familia de una vez, sino que fue extendiendo sus tiendas un poquito hacia allá. Y después dijo, y puedo tolerar esto. Ya me acostumbré más o menos al ruido lejano. Otro poquito, otro poquito, otro poquito, hasta que terminó viviendo en Sodoma. ¿Qué tenía que hacer un justo en Sodoma? Nada. Hoy en día tenemos en el pueblo de Dios 2 familias. Eso es muy lamentable. Debe ser una sola, pero hay 2. Una ha pasado por un proceso, ha madurado y tiene comunión con Dios, comunión continua con el Señor. Otra ha extendido sus tiendas hasta Sodoma. Ha ido diciendo, esto es como del mundo, pero o sea, yo no me voy a ir al mundo, porque yo soy hijo de Dios, pero yo puedo ir a este lugar. Yo puedo escuchar esta canción, esta música yo la puedo escuchar. Esta película yo la puedo ver. O sea, ¿dónde dice la Biblia? Yo puedo ver esta película. Yo puedo tener estos amigos. Yo puedo hacer estos paseos. Yo puedo tener estos hobbies. Y sin darse cuenta, terminaron viviendo como mundanos. Esa es la realidad de la iglesia hoy. Y no estoy hablando de tu iglesia, los que están viendo en el YouTube esto. Estoy hablando de mi iglesia, de Getsemaní, pues, Cali, Colombia. Evaristo García. Aunque viene gente de Jamundí, del Cerrito, y ¿de dónde? De España. Tristemente, tenemos 2 familias en Getsemaní. Una familia en comunión con el Señor, no perfecta, en comunión con el Señor, pero otra familia mundana. ¿Estos mundanos son justos? Sí lo son. Son hijos de Dios. ¿Qué necesitan hacer para disfrutar a plenitud la bendición que es para el pueblo de Dios, para Abraham y su pueblo? Alinearse. Entonces, ¿qué tiene que hacer la otra familia? Tener una comunión con el Señor para saber cómo interceder con esa familia que está mundana. El Señor necesita que exhibamos justicia para poder hacer eso. Hermanos, tenemos que orar por la iglesia que ha ido corriendo sus tiendas hasta Sodoma, porque hay un juicio sobre el mundo. Y el Señor necesita la intercesión de la iglesia para que esos justos no reciban el castigo juntamente con los impíos. Y si el Señor ve suficientes justos, va a perdonar toda la ciudad, toda la nación, por el amor a esos justos. Así que, hermanos, queremos que nuestra nación sea una nación del Señor, queremos que sea bienaventurada. Debemos tomar en serio el asunto de la intercesión. Amén. ¿Creen que podemos orar por nuestra nación todos los días? ¿Creen que podemos orar por esa otra familia que se ha ido extendiendo? ¿Y creen que la familia, muchos de los que están acá, que han extendido sus tiendas hacia Sodoma, pueden reconocer que son llamados y que en el Señor es que está la bendición? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ayudémonos entre todos. El Señor ya ha desplegado sus ángeles, todo lo que necesita. Ahora solamente nos toca a nosotros. Amén. Me acompañan de pie y terminamos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu amor y misericordia, gracias por tus diseños, por tu llamado. Gracias, Señor, por mostrarnos este ejemplo de Abraham,
Gracias por la situación de Lot. Gracias, Señor, por tu justicia. Gracias por las armas que nos das, armas que son poderosas en ti. Ayúdenos, Señor, a usarlas para bendecirte. Ayúdenos, Señor, para traer bendición a esta nación. Oramos por la iglesia, oramos primeramente por nosotros, por nuestra casa, oramos por toda la iglesia y oramos pidiendo tu bendición, tu misericordia para esta nación. Creemos que hay unos justos a los que puedes mirar, amado Dios. Señor, te damos a ti toda gloria, toda honra y honor por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.